Bueno, chicos, pues a ver, empezamos. Esta es la sesión de fisiorrespiratoria, que es un poco densita, es un poco larga y la verdad es que es un tema que da pues, para escribir libros, o sea, libros gordos además. Entonces, lo voy a hacer un poco esquemático. He preparado un PDF aparte, con una especie de guión, con unos apuntes, para poner las cosas que no me caben aquí, que bueno, ya que las he estudiado, las he preparado tal, pues para que las podáis tener. Entonces amplía, yo creo que bastante, sobre la presentación, por si luego os lo queréis leer un poco para estudiar, ¿vale? Entonces, empezamos. Ahí. Vale, brevemente. El esquema que vamos a seguir, bueno, pues como todas las diapositivas, todas las presentaciones de esta de fisiología, pues empezamos con una anatomía así un poco funcional para recordar las 4 cosas relevantes. Luego vamos a ver lo que es la mecánica de la ventilación, ¿no? Lo que viene siendo el proceso de distender y comprimir los pulmones así mecánicamente para que se mueva el aire por los circuitos. Y luego ya ese aire que, cómo están de ventilados los pulmones, o sea, y luego la parte de la sangre, de la irrigación de los pulmones y el intercambio de gases entre la ventilación y o sea, entre el aire y la sangre. ¿Vale? Un poco más o menos, esa es la idea. Entonces, anatomía sí, muy básicamente. Tenemos bueno, las vías aéreas, la vía aérea superior, luego la que pasas por la laringe, la tráquea, que se divide en sus bronquios y en sus sucesivas divisiones, los pulmones como intercambiadores de aire, y todo esto está rodeado por una caja torácica y hay una serie de músculos inspiratorios y expiratorios que permiten el movimiento del aire, generando una serie de presiones que mueve el aire a través de estos tubos para llegar a donde tiene que llegar. Una inervación, una expiración. Entonces, dentro del asunto vía aérea, pues recordamos lo de siempre, que la vía aérea superior humidifica, filtra el aire, y luego tenemos una zona de conducción en la vía aérea inferior y una zona que es ya de intercambio gaseoso. Entonces, un poco ya más yendo a la parte de vía aérea inferior, que es lo que más nos vamos a referir aquí, pues tenemos esas divisiones desde la tráquea, 2 bronquios principales, un derecho que es un poco más, que va un poco más vertical y es más corto, que eso nos da la típica referencia de que es un poquito el lugar a donde se van a ir las broncoaspiraciones en caso de que ocurran, o de la intubación selectiva, porque es donde va naturalmente aquello que cae por ahí. Y luego tienes el bronquio izquierdo, que es un poco más larguito y es un poco más horizontal, entonces más difícil que se vayan las cosas. Luego se van a ir dividiendo, cada rama dando 2 subsiguientes, eso es la división dicótoma. Y son unas 23 divisiones hasta llegar a lo último, que es el alveolo. Hay algunas divisiones un poco relevantes, pues eso que la división, hasta la división 16 es zona de solamente conducción, donde no ocurre intercambio gaseoso, y luego a partir de la división 16, pues ya sí que empieza a haber alveolos, empieza a haber intercambio gaseoso, y entonces la zona previa a esa división es lo que se considera el espacio muerto anatómico. Luego hablaremos del espacio muerto. Y luego también es relevante que hasta la división 11 hay protección cartilaginosa. Eso es relevante pues porque puede dar lugar las compresiones de la vía aérea, que veremos un poco más adelante brevemente, ocurren normalmente en las zonas que tienen menos rigidez. Y bueno, pues tenemos un epitelio que va cambiando desde un epitelio más dirigido, ¿no?, a lo que viene siendo la conducción, como el cilíndrico ciliado que tienes en las vías de conducción, a un epitelio que permite el intercambio de gases, como es el epitelio un poco más plano. Y bueno, los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, pues estas cosas que yo creo que es más interesante si os las queréis leer vosotros, porque nos vamos más a la parte de ventilación, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, los músculos de la respiración. Tenemos el principal músculo, que es el diafragma, que se dice que realiza un 75% del esfuerzo inspiratorio, ¿vale? Es un músculo que desciende, pero baja, digamos, el contenido, o sea, amplía desciende, provoca una presión negativa y hace que baje. Es el principal músculo de la respiración. La respiración tiene una parte activa, que es la parte de la inspiración, y la parte de expiración suele ser un proceso pasivo, excepto en situaciones de esfuerzo, en la cual quieres expirar pues, con fuerza. Y
y el diafragma es el principal músculo inspiratorio. Existen otros músculos accesorios, que son los intercostales externos, ¿no? Que son unos músculos que se dirigen hacia abajo y hacia adelante, desde la costilla superior a la inferior. Y lo que hacen es abrir la caja torácica un poco levantando las costillas y aumentando el diámetro transversal y anteroposterior de la caja torácica. Tienes los escalenos que levantan primera y segunda costilla, el esternocleidomastoideo, pectorales. Realmente casi todos los músculos en situaciones de agotamiento muscular pueden ser músculos accesorios de la inspiración. Luego tienes los músculos expiratorios, que son aquellos que realizan el proceso de expiración activa cuando esta es necesaria. Son los intercostales internos y la prensa abdominal. Vale. Entonces, luego tenemos una doble irrigación, una doble inervación, dos circuitos de irrigación. Lo clásico, tienes el circuito pulmonar, que es aquel que lleva el 100% del gasto cardíaco y lo lleva hacia los pulmones para que se oxigene y, bueno, deje el CO2. Y es el que ya conocemos, que además ayer lo contó Juan maravillosamente en la sesión. Y luego, por otro lado, tenemos un circuito bronquial, que es aquel que se dedica a los requerimientos metabólicos de las vías aéreas, que también, oye, necesitan su aporte de oxígeno y nutrientes y demás. Es un circuito que no llega hasta el final, sino llega, no me acuerdo, tenía apuntado por ahí. Bueno, pero irriga la mayor parte de la vía aérea y luego se acaba anastomosando con los vasos pulmonares, es decir, drena en los vasos pulmonares donde un mini shunt. Y la parte más terminal del sistema de conducción de las vías aéreas está irrigada directamente por el circuito pulmonar y recibe oxígeno, pues como ya es zona de intercambio, pues del propio alveolo. Luego tienes una doble inervación, que tienes por un lado la inervación que va para la musculatura, ¿no? Va a cargo del nervio frénico, que es el que inerva el diafragma, y luego tienes los nervios intercostales, que decíamos que eran esos nervios, o sea, que van a los músculos intercostales, que son esos músculos accesorios de la ventilación. Luego tienes la inervación sensitiva, que corre a cargo del nervio vago, que también lleva a su vez la inervación parasimpática, y luego las raíces T1, T4, la inervación simpática, que estas son relevantes pues, en la broncoconstricción que hace a nivel parasimpático y la broncodilatación a nivel simpático. Entonces, siguiendo un poco más, esto es un poco un recuerdo de cómo es el control de la respiración desde el nivel del sistema nervioso central. Entonces tenemos un inicio en el complejo pre-Bötzinger, que es, digamos, el punto donde se ha descrito que está a nivel del tronco del encéfalo, que es el punto donde se ha descrito que nace, digamos que es el marcapasos de la respiración. Luego existen también a nivel de tronco del encéfalo otros dos complejos, uno que es el grupo respiratorio dorsal y otro grupo respiratorio a nivel ventral, que están relacionados con la inspiración y expiración. El más importante será el grupo, aparte del pre-Bötzinger, es el grupo respiratorio dorsal, porque es aquel que da el impulso inspiratorio y normalmente el ventral no tiene que estar funcionando porque la expiración es pasiva, como hemos dicho antes. Y luego estos tienen aferencias desde la protuberancia, ¿no? Tienes el centro apnéustico, que es excitatorio, pero excitatorio del centro dorsal. Entonces, como estimula al centro dorsal, se hacen inspiraciones más largas y reduces la frecuencia respiratoria. El neumotáxico inhibe al grupo respiratorio dorsal, entonces lo que te provoca son unas inspiraciones más cortas y un aumento de la frecuencia respiratoria. Y luego todo esto, pues como todo en el sistema nervioso central, pues tiene una serie de aferencias por una serie de receptores que modulan esta respiración. Ayer lo estuvimos hablando ya un poco, tenemos una serie de quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Los centrales se encuentran a nivel de tronco del encéfalo y lo que detectan sobre todo son cambios en el pH. Esto está directamente relacionado con la concentración de CO2, entonces digamos que a nivel central se responde más a variaciones en el CO2 que provocan una variación en el pH pasada la barrera hematoencefálica,
y luego tenemos una serie de quimiorreceptores periféricos que responden más a variaciones a nivel de oxígeno, también hay a nivel de pH y de CO2, pero en lo que se diferencian en el cuerpo carotídeo, bueno, los que vimos ayer, es que responden a oxígeno. Pero la respuesta no es hasta que la presión de oxígeno baja de 50. Eso es relevante también saberlo. Y luego, bueno, hay una serie de mecanorreceptores pulmonares que responden a la distensión pulmonar, a la reflejos tusígenos y demás cosas. Toda esta serie de aferencias pues, se unen a nivel central y luego se transmiten por los nervios que hemos descrito a la musculatura pulmonar para ajustar la ventilación a lo que necesita el cuerpo. Entonces, dejando un poco ya atrás el asunto de la ventilación, vamos a entrar en lo que viene siendo el asunto de dejando atrás la anatomía, entramos en lo que es la ventilación, digamos, la mecánica ventilatoria del pulmón. Entonces, un breve resumen de lo que ocurre a nivel del proceso de esta mecánica, ¿no? Tenemos un movimiento torácico, que los músculos generan un trabajo respiratorio a través de esos músculos, que este trabajo vence una serie de resistencias que son elásticas y dinámicas que ahora veremos, ¿vale? Y estas resistencias que se vencen generan unas presiones dentro de la vía aérea que provocan el flujo pulmonar desde la entrada, desde la boca, hasta los alveolos, ¿vale? Un poco así de resumen. Tenéis aquí otro esquema un poco en el mismo sentido. Pero vamos, para integrar un poco todo el proceso ventilatorio, que a mí es una cosa que me costó un poco más integrar. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, tenemos aquí, lo podéis ver en la diapositiva, tenemos el modelo en el cual tienes el pulmón como una especie de globo que está dentro de una jarra, y en esa jarra que tenemos sellada herméticamente, pues aplicamos una serie de presiones para distender el globo, ¿no? Cuando haces presión negativa sacando aire de la jarra, pues el globo se distiende, y cuando sueltas esa presión negativa, pues el globo se cierra. De manera fisiológica consideramos que la presión alveolar al final de la inspiración y la expiración es cero, ¿no? Es igual a la atmosférica, con la vía aérea abierta sería la misma que la atmosférica. Respecto a esa presión alveolar que tomamos de base de referencia, ¿no? Tenemos una presión intrapleural. Esta presión es negativa, ¿no? De menos 5 centímetros de agua, y es negativa porque el pulmón tiene una tendencia a retraerse sobre sí mismo, ¿no? Una retracción elástica, y al mismo tiempo la caja torácica tiene una tendencia a distenderse. Entonces eso hace que la pleura que está ahí en medio se encuentre con una presión negativa. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a respirar? Lo que ocurre es que tiramos el diafragma, abrimos la caja torácica y disminuye la presión a nivel intrapleural. Y esta disminución a nivel intrapleural pues arrastra consigo el pulmón y hace que disminuya también la presión alveolar. Un concepto importante aquí es la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Este concepto es relevante porque digamos que es la presión que se aplica sobre el parénquima pulmonar, ¿vale? Porque digamos que es, pues eso, entre el alveolo, que está a una presión atmosférica, y la pleura, que está a una presión subatmosférica, pues hay ese gradiente. Luego eso, a la hora de la ventilación protectiva y estas cosas demás, pues se ha visto que, por ejemplo, el daño al pulmón depende de esta presión transpulmonar, ¿vale? Bueno, como decíamos antes, tenemos una caída en la presión intrapleural en la inspiración, que genera un aumento en la presión transpulmonar, y luego esa caída en la presión alveolar. Y cuando soltamos, cuando expiramos, pues se hace el proceso inverso. Entonces, esta pequeña gráfica que tenemos aquí es, digamos, una curva donde se relaciona el volumen dentro del pulmón con la presión alrededor del pulmón. Entonces vemos que durante la inspiración vamos haciendo la presión negativa, se ve el ratón, ¿no? Digo yo, sí.
Durante la inspiración la presión se va haciendo negativa, va entrando volumen pulmonar y luego disminuye. Existe una característica que yo he aprendido con todo esto, que es la histéresis, que me parece una característica importante para la ventilación y para la vida, que es el hecho de que, claro, si tú te imaginas esto en un sistema así un poco aislado del universo, pues dirías que lo que tendría sentido es que esta curva pues fuera y viniera por el mismo lugar, no que hubiera dos curvas, ¿no? Y la diferencia entre estas dos curvas es básicamente que cuando tú inspiras tienes que vencer una serie de resistencias para mover el aire y al expirar, digamos que esas resistencias que vencías antes de la retracción elástica y demás, juegan a tu favor. Y eso hace que vayas, o sea, que vayas por un lugar y vuelvas por el otro. La histéresis, bueno, eso ya os lo leéis si queréis en los apuntes, que es un poco, se sale de lo que buscamos aquí. Entonces, tenemos aquí un pequeño resumen con todas las curvas, de un montón de curvas, ¿no? Curva de volumen, curva de presión intrapleural, curva de flujo y la presión alveolar, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre durante la inspiración y la expiración. Curioso, por ejemplo, es el hecho de que vemos aquí que hay dos curvas, ¿no? En la zona de presión intrapleural, bueno, cuando empiezas a inspirar entra un volumen y cuando expiras sale el volumen y la presión intrapleural cae durante la inspiración, cae hasta menos 8 centímetros de agua, estamos en menos 5, cae hasta menos 8 centímetros de agua, eso genera una presión negativa en el alveolo, como vemos aquí abajo, que hace que entre el aire y luego salga. Lo que hablábamos antes de la histéresis es que si no existiera resistencia al flujo en los pulmones, seguiríamos esta línea de puntos, ¿no? Que sería una relación directa entre la presión que aplicas y la que se transmite al alveolo. Sin embargo, la curva que tenemos, la de verdad, es la curva continua. Y todo esto es debido a la resistencia de la vía aérea al movimiento. Y las líneas estas, la distancia que hay en cada punto, entre la línea de puntos y la otra, digamos que sería la presión transpulmonar, lo cual pues, es interesante de saber también. Bueno, un poco un recuerdo de estas cosas típicas de la carrera, los volúmenes pulmonares, ¿no? Tenemos una serie de volúmenes que manejamos a la hora de la respiración. Tenemos el volumen tidal, que es lo que respiramos habitualmente en una ventilación normal, ¿no? Que son de 6 a 8 mililitros kilo, los R1 que habéis entrado, todavía no suena esta cifra, pero la tendréis muy en cuenta en vuestra vida. Y luego tenemos otro volumen, que es el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen que podemos meter desde el reposo en una inspiración máxima. Luego tienes el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen que puedes expulsar desde una expiración normal de volumen tidal, el volumen que puedes expulsar. Y luego tienes el volumen residual, que es el volumen por debajo de ese volumen expiratorio que queda en el pulmón. ¿Vale? Que es ese volumen no se puede medir en una espirometría porque es un volumen que no estás moviendo habitualmente con la ventilación. No, para eso necesitamos una pletismografía y demás cosas. Y aparte de estos volúmenes, tenemos una serie de capacidades. ¿Vale? Las capacidades son suma de volúmenes. Si decíamos antes que el volumen de reserva inspiratorio, este que vemos aquí, bueno, no creo que no lo he hecho bien, pero vamos, es el volumen a partir desde una inspiración normal del volumen tidal hasta una inspiración máxima. Y la capacidad inspiratoria, que sería la suma del volumen inspiratorio y el volumen tidal, pues sería desde una inspiración normal hasta una inspiración máxima. Luego tienes... sí, eso es la capacidad inspiratoria. Luego tienes la capacidad residual funcional, que es el volumen, que es la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Luego está la capacidad vital, que sería la suma de la capacidad inspiratoria y del volumen, del volumen de reserva inspiratorio, del volumen tidal y del volumen de reserva funcional, y el volumen de reserva expiratorio, perdón, y luego la capacidad total, que sería la suma de todos los volúmenes del pulmón. Hablando aquí un poco de volúmenes y capacidades, existe
un concepto relevante que es el volumen de cierre, que la idea del volumen de cierre es el volumen al cual, por debajo del cual la vía aérea colapsa, ¿vale? Pues claro, nos imaginamos el pulmón pues como un montón de pequeñas conducciones de aire que están estiradas, pero según se van contrayendo, en la zona en la cual ya se pierde el soporte cartilaginoso, decíamos antes la división 11, pues cuando perdemos una cierta cantidad de volumen, colapsa la vía aérea y ya no puede salir más aire. Y esto es relevante porque este volumen de cierre, que normalmente pues, es muy bajo y no nos afecta, conforme va avanzando la edad y conforme van avanzando el pulmón se hace viejo o hay una serie de enfermedades, pues este volumen de cierre va aumentando. Es decir, que se cierra, que colapsa con más facilidad la vía aérea. Y nos importa cuando este volumen empieza a cruzarse con la capacidad residual funcional. Y entonces, hacia los 44 años de edad, más o menos, el volumen de cierre se iguala a la capacidad funcional residual en decúbito. Y hacia los 65 se iguala con la capacidad residual funcional de pie o sentado. Entonces, esto es relevante porque, claro, cuando llegadas a ciertas edades ya, por ejemplo, el tumbarte supone que empiezan a cerrarse tu vía aérea y eso te va a provocar una serie de atelectasias y vamos, ya lo vemos cuando dormimos a los pacientes y con la anestesia y con el decúbito se colapsa una parte del pulmón y es porque este volumen de cierre, pues con la edad se va acercando a la capacidad residual funcional. Lo superando. Vale, seguimos. Entonces, vamos a hablar ahora un poco de las resistencias que se oponen a esta mecánica ventilatoria. Tenemos dos tipos de resistencias, como hemos mencionado antes. Tenemos por un lado la resistencia elástica, que son el conjunto de fuerzas de retracción que se oponen al conjunto del volumen. A grandes modos, si imaginamos el globo como el pulmón como un globo, pues sería la capacidad de distender este globo. Y es un concepto estático, ¿vale? Porque depende, lo medimos a cada volumen, qué presión necesitamos qué presión generamos, o lo puedes medir al revés. Lo relacionamos con una curva presión-volumen, pero me he hecho un poco de lío. Y dos conceptos importantes, compliancia y elastancia, son complementarios, ¿no? O sea, uno es el inverso del otro. Y luego, por otro lado, tenemos la resistencia al flujo, que es la resistencia que se opone al movimiento del gas circulante. Y entonces esto es es un concepto dinámico, porque según el gas se va moviendo, y es la variación de presión en función del flujo, ¿vale? Que es la derivada del volumen en función del tiempo, ¿vale? Entonces, pues eso, lo que decíamos, un concepto dinámico porque es una resistencia que solo aparece cuando hay movimiento. La resistencia elástica está es todo el rato, por así decirlo. Vale. Luego existe otra tercera resistencia que es la inertancia, pero esa generalmente no se menciona porque es muy pequeña, excepto a frecuencias respiratorias muy altas, pero eso está de nuevo en el PDF. Más cositas. Tenemos la resistencia, vamos a la resistencia elástica en sí. Entonces, ¿cuál es la causa de esta resistencia elástica del pulmón? Digamos que esta resistencia a distenderse. Por un lado tenemos el tejido pulmonar, pues el colágeno, las fibras de elastina y demás, que más que por la resistencia de las mismas a moverse, es por la forma en la cual están tejidas entre sí, que es lo que, igual que las medias de nylon. El nylon en sí no es muy elástico, pero la disposición de las medias de nylon, la forma de tejerlas, hace que sea muy elástico. Pues esto un poco parecido. Y luego tenemos el otro componente de esta resistencia elástica, es la tensión superficial. La tensión superficial se define porque es la fuerza que actúa a través de la línea imaginaria de 1 centímetro de longitud en la superficie de un líquido. Bueno, básicamente, la línea, o sea, la
resistencia, o sea, la fuerza con las que se atraen las moléculas de agua, perdón, cuando se encuentran juntas. Entonces, esta está definida por la ley de Laplace, ¿no? Y lo que vemos es que la presión que genera esta tensión superficial es inversamente proporcional al radio, ¿vale? Esto, mira, vamos a la siguiente diapositiva que se explica un poco mejor. Esto genera que si no tuviéramos el surfactante al que ahora vamos, en aquellos alveolos más pequeños tendríamos una presión más grande que apretaría el alveolo y haría que éste colapsara. Entonces lo que haríamos es que los alveolos pequeños irían colapsando y desviarían el flujo de aire, como vemos aquí, hacia los alveolos más grandes. Pero sin embargo tenemos el surfactante, que es una sustancia tensioactiva, que es el dipalmitol fosfatidilcolina, ¿vale? Que lo que hace es interrumpe, digamos, es que solo lo he leído aquí en inglés y no me sale la palabra en español. Pero vamos, rompe, digamos, esta tensión superficial o la reduce en gran manera, pues este fosfolípido. Y entonces, lo que juega a nuestro favor con el surfactante es que el surfactante está más concentrado en aquellos alveolos más pequeños, ¿no? Porque la cantidad de surfactante relativo al volumen de alveolo es mayor, con lo cual reduce la presión la tensión superficial más en los alveolos más pequeños y evita este colapso que va de los alveolos pequeños y que haría que pues, se colapsaran y se fueran al grande. Vale. Bueno, antes hemos mencionado la complianza, la elastancia, ¿no? De la complianza tenemos que es la pendiente de la curva presión-volumen, ¿vale? Es decir, la inclinación, que es lo que es lo que nos marca la resistencia elástica. Cosas interesantes de esta gráfica, la forma sigmoidea. Vemos que existen determinados puntos en el centro de la gráfica, ¿vale? A determinados volúmenes pulmonares en los cuales esta va a ser más compliante. Y que existe a altos volúmenes pulmonares o a muy bajos volúmenes pulmonares, pues una menor complianza. El valor aproximado, pues 100 mililitros por centímetro de agua. Y tenemos dos componentes de esta complianza. Tenemos la pared torácica y por otro lado tenemos el pulmón. Que se relacionan con esta formulita que vemos aquí. Su medida complementaria es la elastancia. Y bueno, vemos que esta curva de volumen-presión se puede ir alterando por determinadas patologías que puedan alterar la complianza. Por un lado, las fibrosis, ¿no? La fibrosis, aquellas enfermedades que tiendan a fibrosar el pulmón, a hacerlo más rígido, veremos que disminuyen la pendiente de la curva y la hacen menos compliante. Mientras que el enfisema lo hace mucho más, que va rompiendo, digamos que tenemos menos fibras en ese tejido, o está más suelto, por así decirlo, hace un pulmón muy compliante. Y también relevante decir que, si os fijáis en esta curva, la zona de complianza óptima en la que de manera natural, para optimizar el trabajo respiratorio, van a tender a encontrarse los enfermos, es a volúmenes más altos. De ahí la hiperinsuflación del enfisema. Entonces, un poco ya aplicado, porque como decía ayer Rosa, la gracia de esto es aplicarlo, ¿no? En plan, contarlo un poco aplicado a lo que hacemos todos los días. Traigo esta gráfica para los R1 todavía no la conocéis, pero esta es la gráfica que vemos generalmente en el respirador, ¿no? Tienes tu curva de presión, tu curva de flujo. Esto es para explicar el concepto de que la complianza, tenemos la complianza estática y la complianza dinámica, y esto se refiere a la forma de medirla, porque realmente si tú quisieras medir esas variaciones de presión en función de volumen, harías la técnica mítica que se hace de la superjeringa, que básicamente es: duermes a una persona, la relajas totalmente, coges una jeringa bastante grande y le empiezas a meter volumen en el pulmón y ves la presión que se genera en el pulmón. Esto, pues, de manera práctica no tiene ningún sentido, porque a nivel práctica clínica no nos sirve de nada. Y entonces tenemos que adaptarlo de alguna manera.
Entonces, esta gráfica de presión, aquí lo que, para los pequeños que no lo conocéis, pues lo que estás pautando es un flujo, o sea, un volumen que vas a meter. Entonces metes un volumen que tú pautas en el respirador y esta es la gráfica que te genera de las presiones que va midiendo el respirador. Entonces, para medir de manera un poco, o sea, en esta gráfica vemos que se eleva hasta una presión máxima, una presión pico que llamamos, al meter el volumen y luego esta desciende y se estabiliza en una presión, se llama presión plató. Esto solo lo vemos si dejamos una pausa después de la inspiración. Lo interesante de esto es que vemos que es la diferencia entre la plató y la pico sería el máximo de presión porque, claro, pensad que esto está sucediendo en el tiempo, entonces tú vas metiendo la presión y llega un momento en el cual paras, dejas una pausa inspiratoria, es decir, dejas que el aire se quede quieto, que se estabilice y se estabiliza en un punto. Este punto donde se estabiliza es la presión plató que se corresponde, que es la que nos refleja, refleja de la complianza del pulmón, porque la diferencia entre la pico y la plató es el componente de resistencia dinámica que vamos a ver a continuación que había al empujar ese volumen. Vale, entonces esto normalmente de manera óptima habría que medirlo con unos 12 a 15 litros de volumen tidal, que es bastante intenso, y habría que dejar una pausa inspiratoria de 1 segundo a 1 segundo y medio, que es un poco largo. Entonces eso sería lo que se llama compliancia cuasi estática, y si lo haces con menos de esos valores se llama complianza dinámica, y que es mucho más aplicable a la práctica clínica. Entonces ahora vamos un poco a la resistencia dinámica. Por ir un poquito más rápido, tenemos aquí los flujos, ¿no? Tenemos los flujos, que al final esto es la dinámica de fluidos que se genera dentro del pulmón, y esta sería la idea que tenemos de cómo va el aire por los pulmones. Tenemos dos flujos así principales, el laminar, el flujo turbulento. El flujo laminar, vemos así esas líneas paralelas de aire que se va moviendo y en el cual está descrito por la ecuación de Poiseuille, pues de donde podemos deducir, ¿no? Si pasamos la P, esta la ponemos aquí debajo del flujo, nos queda la resistencia, ¿no? Que es la variación de flujo en función de la presión. Hacemos aquí, bueno, de presión en función del flujo, le das la vuelta a la ecuación. Entonces lo relevante de esto es ver que lo relaciona con la viscosidad del fluido, con la longitud del tubo por donde esté circulando, con pi, que es y luego estos dos componentes que es, digamos, el radio, que es pi por el radio a la cuarta. Eso del radio a la cuarta es lo más interesante porque te dice que lo más importante en esta ecuación y lo que más va a alterar la resistencia que se ofrezca a un flujo laminar es el radio del tubo por donde estemos moviéndonos, de manera que si reducimos el radio a la mitad, la resistencia se multiplica por 16. Poca broma. Y luego, por otro lado, tenemos el flujo turbulento, que es un flujo más desorganizado. Y aquí tenemos el número de Reynolds. El número de Reynolds nos habla de en qué momento este flujo laminar se va a convertir en flujo turbulento. Normalmente esto pues lo podéis leer más tranquilamente en el PDF. Normalmente solamente en tubos muy grandes tenemos flujo laminar, como en la tráquea, por ejemplo, y luego lo que tenemos en la mayoría del pulmón es lo que se llama flujo transicional, que es una especie de mezcla entre flujo laminar y flujo turbulento. Todo esto es relevante porque es digamos, el sustento teórico de la resistencia al flujo, que es lo que en los pulmones, que es lo que nos condiciona pues, el movimiento de la resistencia dinámica. Bueno, entonces, vamos aquí en esta gráfica de puntitos, donde está representada la resistencia y en qué punto de la vía aérea estamos, ¿no? En la generación de bronquio en la que estamos, y vemos que el punto donde se genera más resistencia al movimiento de aire es en los bronquiolos medios. ¿Vale? Bueno, Luis, perdona. ¿sí? Se va a cortar, ¿vale?
Vale. Bueno, pues estábamos con la resistencia al flujo, ¿no? Y habíamos visto que el punto de mayor resistencia eran los bronquiolos medios. ¿Por qué? Porque tenemos la tráquea, que es un tubo muy gordo, y como hemos visto antes en la ecuación de Poiseuille, pues el radio es el principal determinante. ¿Y por qué los bronquiolos terminales menos? Porque al final el diámetro seccional comparado de todos los bronquiolos terminales es muy, muy grande. Entonces la conclusión que nos queda es que los bronquiolos medios son como el cuello de botella en el flujo de aire, y por eso es el punto de mayor resistencia. Bueno, la resistencia puede aumentar por el broncoespasmo, secreciones, demás cosillas que reduzcan el radio. Entonces, luego, este concepto vamos a pasar muy de puntillas sobre él porque es un poco, escapa un poco a lo que vamos a hablar hoy, que es la compresión dinámica de la vía aérea. Y es básicamente que, como hablábamos antes a partir de determinada generación de bronquios, ¿no? Es que cuando tú respiras, inspiras, digamos, bueno, sobre todo cuando expiras de manera forzada y aplicas una presión a la vía aérea, ¿no? Esta presión se transmite a toda la vía aérea y entonces existe un gradiente de presión, como existe un gradiente de presiones en zonas más, en las zonas donde no hay soporte cartilaginoso, la propia presión que estás haciendo sobre todo el pulmón puede causar un colapso de la vía aérea. Y este colapso, esta compresión de la vía aérea que ocurre por la expiración, limita el flujo expiratorio. Eso es interesante y luego también a mí me parece muy chulo. Y luego aparte existe un punto, el punto en el cual, a partir del cual se pudiera este colapso se llama punto de igual presión. Entonces aquí vemos en esta gráfica que la pendiente, o sea, la velocidad a la que va saliendo el flujo en una expiración forzada se vuelve independientemente del punto donde partieras. Y solo depende al final del volumen y sí, y solo depende del... se me olvidó. Eso, bueno, se pasa a ser dependiente del volumen y del calibre de la vía aérea que tengas. Esta es la justificación teórica, si lo queréis leer en el PDF, de la autopip, por ejemplo. Aparte de otras cosas más curiosas. Bueno, este es un poco un resumen de la resistencia total de la vía aérea, ¿no? Donde tenemos tres términos, una ecuación que lo relaciona, ¿no? Donde tienes el término estático, que sería la resistencia estática a la... Uy, ¿qué me ha pasado? No. Ah, ahí. El término estático, el término de la resistencia dinámica, ¿no? Que sería con el flujo, con la primera derivada del volumen, y luego el término de lo que decíamos antes de la inertancia. Bueno, pues estas son las tres fuerzas de resistencia al flujo. Para vencer estas resistencias, ¿no? Tenemos lo que es el trabajo respiratorio, que es el esfuerzo que hacemos a la hora de respirar. Esto es muy, 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 muy complicado de medir, como ya sabe, y lo único relevante es comprender el concepto de que existe un trabajo respiratorio asociado y que en determinadas situaciones patológicas se puede incrementar mucho hasta suponer pasar de que es el 5% del consumo de oxígeno, llegar a ser el 30% del consumo de oxígeno, y en determinados pacientes esto es muy importante y muchas veces es lo que nos condiciona de manera un poco más práctica, por ejemplo, la intubación, y ahora está muy de moda con el COVID y todas estas cosillas. Entonces, el trabajo, pues de nuevo, igual que vencemos las resistencias estáticas y dinámicas, pues tiene el componente estático, que es lo que he pintado aquí en amarillito, ¿no? Que es el componente, si veis, esto es una curva de presión-volumen, pues dentro del movimiento respiratorio, que serían las líneas rojas, ¿no? Inspiración, expiración, pues el área esta sería el trabajo estático. Luego tienes el trabajo dinámico, que es el área sombreada en rojito de la inspiración, y en caso de que hubiera expiración, el de la expiración. Esto nos sirve para ver, por ejemplo, como en estados patológicos, pues este es el normal que hemos visto, pero una enfermedad restrictiva del pulmón, vemos que lo que más aumenta es el trabajo sobre el componente estático, mientras que, por ejemplo, en una enfermedad obstructiva del pulmón, esta gráfica nos muestra que el trabajo es fundamentalmente expiratorio. Bueno, cosas curiosas. Y ahora vamos a hablar un poco de
el aire que ponemos a disposición o sea, porque esto al final es un sistema, ¿no? Hemos hablado de la bomba, ¿no? La bomba que mueve este aire, y ahora vamos a la relación entre el aire que conseguimos meter en el alveolo, luego la sangre que se la lleva y el intercambio que ocurre en la membrana alveolar. Entonces yo lo veo un poco como un sistema económico para verlo. Entonces, pues está aquí el amigo Bill Clinton. Entonces tienes el aire que ofreces, que es la ventilación, y tienes, que sería la oferta, y luego tienes la demanda del mercado, que es la perfusión, que es lo que se lo lleva, y el mercado, que es el proceso de difusión. Bueno, esto es una tontería, pero a mí me hace gracia. Entonces, tenemos la ventilación. La ventilación total o ventilación minuto es la frecuencia por el volumen tidal, el volumen corriente que metemos en cada respiración, ya que tenemos 6 a 8 mililitros kilo. Entonces, más o menos calculada es unos 5 o 6 litros minuto. Pero claro, de este volumen total que movemos en los pulmones, no todo va a ser ventilación, no todo va a ir al intercambio gaseoso, porque el pulmón, ya hemos hablado antes, teníamos un espacio muerto. Entonces, este espacio, entonces el volumen total será el volumen dead, de muerto en inglés, y el volumen alveolar, que es la parte del intercambio gaseoso. Podemos calcular el volumen alveolar, porque esta ecuación no hace falta que la miréis mucho. Ahora vamos a hablar de otra que es muy parecida y que es relevante, pero la idea fundamental es que a la hora de calcular volumen alveolar o el volumen de espacio muerto, la parte que realiza el intercambio gaseoso es la parte del volumen alveolar. Claro, sí. Y luego tienes un volumen de espacio muerto que no realiza intercambio gaseoso. Entonces, el CO2, que es muy dependiente de la ventilación, como ahora veremos, no se va a echar por la parte del volumen de espacio muerto. Entonces, podemos calcular con esta idea un poco general que ahora veremos en la ecuación de Bohr, el espacio muerto. Y de este espacio muerto, que llamamos espacio muerto fisiológico al espacio muerto total que tenemos en el pulmón, tenemos un espacio muerto anatómico, ¿vale? Que es la parte de conducción de la vía aérea hasta la división 16, y luego tiene un espacio muerto alveolar, que son aquellos alveolos donde tú los ventilas, pero no tienen perfusión. Y eso ya iremos un poco más adelante a hablar de ello. Entonces tenemos aquí la ecuación de Bohr, donde lo que nos relaciona es la proporción de, vemos la ecuación aquí muy bien, la ecuación tenemos el volumen de espacio dead, muerto, y el volumen total. Entonces, ¿qué parte del volumen total es espacio muerto? Entonces, la presión de CO2 total que saldría del alveolo, que podemos asumir que es igual a la presión de CO2 que le llega por la sangre, que esa la podemos calcular, que esa sería el total de lo que sale, digamos, de lo que se intercambia en la zona de intercambio, pues tenemos aquí la diferencia entre eso y lo que echamos, ¿no? Entonces la diferencia entre el aire que llega al alveolo y el aire que sale es el espacio muerto, y esto es la manera, mediante la ecuación de Bohr, en la cual podemos calcular el espacio muerto. Bueno, realmente se calcula todo el espacio muerto, que luego tendríamos que suponer un espacio muerto anatómico, que son más o menos de unos 150 mililitros, y tenemos un espacio muerto alveolar que ya hemos mencionado. Entonces, prosiguiendo. Claro, la ventilación, pero la ventilación no es igual en todo el pulmón. Tenemos que algunas zonas del pulmón están mejor ventiladas que otras. ¿Qué zonas del pulmón están mejor ventiladas? Pues esto depende del pulmón, que tiene un peso. Porque pesa, porque existe la gravedad. Entonces, ese peso del pulmón, pues como en un edificio, pues la parte de abajo es la que va a estar más apretadilla. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera normal es la parte, digamos, que está menos distendida del pulmón, mientras que los ápex, que la parte de arriba, que soporta menos presión, está más distendida, porque está, digamos, es una presión que se opone a esa retracción, o sea, a esa, bueno, sí,
está más distendida la parte de arriba y menos la de abajo. Pero claro, esto tiene una consecuencia en esta curva presión-volumen que hemos visto antes, y es que las partes de arriba se sitúan con unos volúmenes Tidals normales, se sitúan en esta parte de la curva y las partes de abajo en esta. ¿Qué quiere decir? Que aunque es verdad que están más distendidas las partes de arriba, se encuentran en una zona menos compliante de la curva que las zonas de abajo, que están en una zona más compliante de la curva. Esto quiere decir que cuando tú estés moviendo el pulmón, aunque en expiración, por ejemplo, esté más colapsada la parte de las bases, cuando ventilas se mueve más el aire en esa zona, hay más movimiento de aire y mayor flujo de aire y está más ventilado que la parte de arriba. Luego, por ejemplo, esto si estás respirando con volúmenes muy bajos, pues por ejemplo, te vas aquí y no hay prácticamente, las bases se comprimen, no ventila y las partes del ápex toman el peso en la ventilación. Bueno, por llevar el concepto un poco al extremo y entenderlo bien. Entonces llegamos al mercado. El mercado es el lugar donde tenemos la oferta, que hemos visto ya el aire, el oxígeno que conseguimos llevar al alveolo, tenemos el intercambio en el alveolo. Entonces, la difusión es un proceso pasivo. Entonces, tenemos una membrana alveolo-capilar y las presiones de gas se van a igualar a ambos lados de la membrana. La tasa en la cual se intercambian estos va a estar determinada por la ley de Fick, que establece que este flujo de gas a través de una membrana permeable a un gas es dependiente del área, de la diferencia de presiones en ambos lados y de una constante de difusión, y es inversamente proporcional a el grosor, thickness. Entonces, esta constante es lo que hace que, porque claro, para todos los gases que estemos inhalando, el nitrógeno, el oxígeno, el CO2, pues esto, bueno, quitando las presiones, va a ser relativamente parecido, pero por ejemplo, lo que hace que algunos gases sean más solubles es esta constante de difusión. El CO2 es muchísimo más soluble que el oxígeno y por tanto el intercambio de CO2 es más dependiente de la ventilación. Y ahora vamos a ver por qué es relevante esto. Y es porque el hematie pasa durante un tiempo por el alveolo, ¿no? Pasa durante un tiempo que son 75 segundos, que podéis ver aquí en la parte de abajo de esta gráfica, y durante estos 0,75 segundos es el tiempo que tiene para igualar las presiones. Y vemos aquí que el oxígeno se ha igualado en el 0,25. Y esto quiere decir que esto tiene una cosa curiosa, es que claro, no estás usando toda la membrana porque digamos que no entra más oxígeno se igualan digamos las presiones porque es que no cabe más oxígeno en la sangre. Entonces podemos decir que en condiciones fisiológicas el intercambio de oxígeno y por ejemplo, bueno, aquí está el protóxido, pero vamos, del nitrógeno también, o sea, es dependiente del flujo. Bueno, el nitrógeno no, perdón, esto está mal, esto es el protóxido que decía aquí. El intercambio el que se iguale el oxígeno a un lado y al otro, que es lo que nos interesa, es dependiente de cuánto pueda aceptar la sangre, que eso lo vamos a ver más adelante. Un gas en el cual esta limitación no tenemos, el monóxido de carbono, que está únicamente limitado por la difusión. Esto lo contamos única y exclusivamente, ¿por qué? Porque la manera en la cual medimos la difusión a través de la membrana es con la DLCO, que es, digamos, la tasa de intercambio de CO, de monóxido de carbono, a ambos lados de la membrana. Aquí tenemos una serie de cosas que la pueden modificar y no es un medidor fantástico, pero es un medidor bastante aproximado. Por eso, porque decimos que el monóxido de carbono está limitado únicamente por la difusión. ¿Y qué limita la difusión? Pues tenemos la ley de Fick, que nos decía que es la superficie, el gradiente de presiones de los gases, el espesor, pero luego tenemos una serie de... pero luego tenemos una serie de condicionantes porque digamos, la ley de Fick nos hablaría de la membrana, lo que limita la difusión, la membrana. Esta parte, esto es la difusión total del pulmón, esto es la parte de la limitación de la membrana, y luego tenemos esta parte que digamos que es la parte de perfusión que limita la difusión. Es decir, tú, por muy bien que difunda tu membrana, si el mercado no está dispuesto a aceptar más de lo que le quieres vender, pues no lo vas a vender. Entonces, bueno, a un precio muy bajo. Entonces, ¿qué limita esto? El gasto cardíaco, la hemoglobina y las condiciones de pH y temperatura y demás cosas que
modifican la afinidad de la hemoglobina por ese oxígeno que tiene que aceptar. Es decir, tenemos el componente de la membrana y el componente de lo que esté dispuesta a aceptar la sangre. Esto es un poco más desarrollado en el PDF.